Hermanos, acá estamos otra vez a través de este medio tratando de normalizar de alguna manera la situación que estamos encarando, no solo nosotros, pero todas las iglesias. Y bueno, a través de este medio poder llegar a todos ustedes y continuar o darle, digamos, a toda esta situación cierta, en cuanto a ministerio se refiere, cierta normalidad. Estuve haciendo un trabajo basado en el libro de Jonás y lo detuve por un par de semanas para, en fin, darle un espacio a que pase a que esta situación termine, pero desafortunadamente se prolongó el estado de cuarentena. Así que lo que vamos a hacer ahora es retomar el estudio del libro de Jonás, porque de lo contrario, si lo dilatamos más, vamos a perder toda la conexión y bueno, se va a perder el sentido de toda esta serie de exposiciones. Entonces, bienvenidos a todos, tanto los que son de la congregación local como los que nos siguen a través del canal, las emisoras de radio. Gracias por sus oraciones, gracias por seguirnos, por escribir los comentarios, que son, en su mayoría son favorables, y por compartir lo que nosotros bajamos en el canal con sus amigos y con hermanos. El propósito final de todo esto es hacer conocer la palabra de Dios a toda persona. Y qué hermoso es tener estos medios que nos ayudan a poder alcanzar no solo a la gente local, pero ahora a gente de diferentes puntos del planeta. Así que en un sentido ustedes son los transmisores de este trabajo que se está haciendo desde este rincón del mundo. Voy a tener una palabra de oración y luego vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás y vamos a enfocarnos en el capítulo 2. El tema de toda la serie es un mensajero de mala gana y el título de la exposición de hoy es La salvación es de Jehová. Ese es el título de la exposición de esta ocasión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y te rogamos, Señor, que por favor la inspires a nuestros corazones y nos ayudes a poder aplicarla, pero aplicarla en una forma correcta en cada una de nuestras vidas. Que podamos aprender en la experiencia de este hombre y lo que aprendía o se pretendía que Israel aprendiera, que también nosotros lo podamos absorber y podamos caminar de una manera obediente y que glorifica tu nombre. Ayúdanos a ser mensajeros efectivos y que realmente seamos sinceros cuando salgamos a predicar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para conectarnos un poquito en lo que hemos estado tratando acerca de la carta o el libro de Jonás, habíamos indicado que todo el libro, mantengan la escena ahí en el libro, no lo voy a leer, el capítulo 2 lo vamos a ir siguiendo, lo voy a ir desarrollando a medida que vamos hablando. Pero habíamos indicado que la tesis de toda la carta está centrada o está sintetizada en un par de versículos, o 3 versículos, podemos agregar uno más hoy, que los tenemos ahí en el capítulo 1, verso 9, donde se nos habla de Dios como el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y después en el capítulo 4 tenemos a Jonás diciendo que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse,
grande misericordia y que se arrepiente del mal. Entonces tenemos allí una descripción, del Dios que es el autor de todas las cosas, tenemos el carácter de ese Dios y luego tenemos la obra de beneficio al hombre, que está en el capítulo 2 al final del verso 9, que dice: la salvación es de Jehová. Así que, en un sentido, podemos decir que todo el libro está resumido, en líneas generales, en esas 3 declaraciones que aparecen en esos capítulos. Así que, dentro de ese tema central de la carta de Jonás, y esto que estoy diciendo es importante, porque a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en el capítulo 2, o final del capítulo 1 y capítulo 2, donde se relata que un gran pez se tragó a Jonás. Y entonces cada vez que mencionamos el libro de Jonás, lo que nos viene a la mente es a Jonás adentro de un pez. Sentado, a veces en algunas pinturas aparece sentado, orando a Dios, con la barba crecida. Y la verdad, inclusive a veces la pintan a una ballena sonriendo porque tiene a Jonás en el estómago y ese tipo de cosas, ¿no? Que es todo mito. No es así como está planteada la historia, y el enfoque no es tampoco Jonás adentro de un gran pez, sino la grandeza de Dios, del Dios de Jonás. Así que necesitamos tener ese enfoque claro, que es lo que nos muestra el libro de Jonás, y lo que nos muestra es un gran Dios, no un gran pez o una gran ciudad, sino un gran Dios. Dentro de dicho tema se resaltan 3 cosas importantes. Vuelvo a enfatizar, este es el panorama global de todo el libro. En primer lugar, la soberanía absoluta de Dios. Otra vez, capítulo 1, verso 9, dice que Jehová es Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, el génesis de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, es Dios. Y Dios es soberano sobre la naturaleza, tal es así que a través de el libro se nos muestra cómo Dios controla la tormenta, la meteorología, ¿no? Controla a los animales, incluso a los insectos. Así que Dios tiene un control y una soberanía absoluta sobre la naturaleza. Y luego tenemos también a Dios presentado como soberano sobre las acciones y decisiones de los hombres. Este es un tema que mucha gente es reticente a aceptar. Se le da o se le adjudica al hombre cierta autonomía en cuanto a decisiones se refiere. Pero otra vez, cuando nosotros estudiamos este libro tan extraordinario de la Biblia, encontramos de que el que está en control de todo es Dios, nunca el hombre. Y yo a veces pienso cuán semejantes somos nosotros a veces a Jonás, ¿no es cierto? A veces caemos en desobediencia y lo hacemos a veces en una forma constante, y a pesar de todo, a pesar de que resistimos a veces, ¿no es cierto?, los planes de Dios, es inútil porque Dios siempre va a llevar sus planes adelante. Así que Dios es soberano, tiene soberanía absoluta. La segunda cosa es la compasión absoluta de Dios. En el capítulo 4, verso 2, otra vez dice que ese Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, de grande misericordia, que se arrepiente de su maldad. Así que notamos cómo Dios ejercita un carácter compasivo, de preocupación por la criatura que, en fin, a veces cae, como Jonás, en unos estados que son deplorables. Y número 3, bueno, la salvación de Dios, porque, vuelvo a repetir, en el capítulo 2, verso 9, se enfatiza que la salvación es de Jehová. Y acá tenemos que tener en cuenta algo importante, porque ninguno de los personajes que aparecen en este libro, los marineros, Jonás y aún los habitantes de Nínive, es decir, los paganos en el mar, un profeta de Dios, el pueblo de Israel, y aquellas personas que habitaban en una ciudad pagana, ninguno de los personajes o los protagonistas de todo el libro es merecedor o tiene algún punto a favor que
le acredite o sea merecedor de la salvación de Dios. La salvación viene por la pura gracia de Dios y ese es el énfasis en cuanto a la obra de Dios. Dios es un Dios de gracia y es Dios el que salva a estas personas, pero porque a Él le place hacerlo, no porque las personas merezcan esa salvación. Eso es en líneas generales. Ahora bien, el capítulo 1, que ya habíamos hecho la exposición, y yo los remito que vayan otra vez al canal y quizás repasen lo que hemos hablado. Pero el capítulo 1, el tema, digamos, central, es, o nos enseña, que la desobediencia a Dios trae gravísimas consecuencias. Esto es algo que hoy más que nunca necesitamos meternos en la cabeza, porque a veces la gente vive desobedeciendo a Dios pensando de que no va a suceder absolutamente nada. Y esto es un gravísimo error porque si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, nos vamos a meter en serios problemas. Y eso es lo que resalta el capítulo 1. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a consecuencias, están descritas en 3 partes. Uno es la desobediencia de Jonás en el versículo 3. Tenemos la indiferencia de Jonás en el versículo 6. Y tenemos también la consecuencia para Jonás en el versículo 15 y luego en el versículo 17. Es importante que sigan esto con las escrituras. O sea que tenemos acción, tenemos inacción y número 3 tenemos consecuencias. La acción es haber desobedecido a Dios. La inacción es que cuando este hombre debió de haber orado, en lugar de hacer eso, lo que hizo es ponerse a dormir. No le interesaba absolutamente para nada la situación grave en la que se encontraba. Acción, inacción. Y eso desembocó en las consecuencias. Terminó este hombre arrojado en el mar y ahora en el vientre de un gran pez. Eso es en el capítulo 1. Ahora entramos en el capítulo 2. ¿Y cuál es el tema que resalta el capítulo 2? Repito, capítulo 1, la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y el capítulo 2 va a enfatizar entonces que la salvación es de Jehová. ¿Qué alternativa tenemos nosotros cuando hemos caído en desobediencia? Buscar la salvación que viene de Dios. Y una salvación que viene por gracia, no por los méritos de Jonás o de cualquier otra persona. Ahora bien, acá antes de entrar a desarrollar este capítulo necesitamos mirar algunas cosas que son de tipo preliminar. Una de ellas es que Dios, podría haber rescatado a Jonás sin haber echado manos de métodos tan drásticos, métodos tan sensacionales como el que vemos acá. Por ejemplo, podría haber utilizado a los mismos marinos que habían arrojado a Jonás al mar. Estos hombres, después que pasó la tormenta, podrían haberse acercado donde estaba Jonás, chapoteando agua, y entonces subirlo a la barca. Y de esa manera se evitaba toda esta situación. Entonces acá uno se para a considerar y hace esta pregunta. ¿Por qué razón Dios decidió utilizar un método tan drástico de rescate de este hombre? ¿Por qué Dios tuvo que preparar este gran pez y tener que metérselo dentro y preservar a Jonás en esas condiciones? ¿Por qué Dios optó por eso? Y vuelvo a repetir, no usar el barco de los marineros, que pienso yo que estaba a cierta proximidad y bueno, en fin, podrían haber sido ellos los que de alguna manera hacían esta buena obra y salvaban a este señor. Bueno, porque pienso yo que esa era la forma más drástica para trabajar con el corazón de Jonás, para poder impactar en la vida de este hombre. Dios había trabajado con el corazón de los marineros. Tal es así que en el capítulo 1, por ejemplo, en el verso 16, dice que estos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y no nos olvidemos que ya habíamos indicado en el capítulo 1 que estos señores tenían sus creencias.
En el verso 5 nos dice que estos señores estuvieron orando a sus dioses, cada uno al suyo, y bueno, llegaron a la conclusión de que ese acto religioso no tenía ningún resultado, no existía otro Dios más que el Dios de la Biblia. Así que estos señores, después de toda esta experiencia, hicieron votos a Dios. Dios trabajó con el corazón de estas personas. Ahora Dios lo que tiene que hacer es trabajar con el corazón de Jonás. Y claro, Jonás, la historia, el propósito de todo esto es de trabajar con el corazón de la nación de Israel. Porque Israel pensaba que como adoraban a Dios ellos estaban a salvo. Y toda la historia de Jonás es para hablarle a la nación de Israel. Y por extensión, Dios ahora, a través de esta historia, quiere trabajar con cada uno de nuestros corazones. Este estudio no se trata de conocer el libro de Jonás, sino de permitir que la palabra de Dios trabaje con cada uno de nuestros corazones y nos haga personas obedientes a su voluntad, a formar parte de sus planes soberanos, y no que seamos personas que traten de desafiar los propósitos de Dios o su voluntad para querer hacer la nuestra propia. Rescatado por el barco, hubiese sido una excusa para Jonás de haber continuado su viaje a Tarsis y de esa manera permanecer en ese estado de desobediencia que lo caracteriza, en el mismo curso de acción sin cambios. Pero ahora, en esa forma, Jonás se enfrenta con la cruda realidad de su insuficiencia, de su propia naturaleza, de sus limitancias, de una voluntad vulnerable. Un hombre que está sujeto a la voluntad de Dios. Un hombre que pensaba que era totalmente independiente y podía hacer lo que le parecía, que tiene libre albedrío, si me permiten la expresión, y uso de esa libertad como a mí se me antoja. Es decir, ese hombre que era o pensaba que era todo suficiente o autosuficiente, ahora es doblegado a hacer la voluntad soberana de Dios, no solamente sobre su vida, sino sobre el propósito de ir y ser un pregonero a todo el pueblo de Nínive. Así que entonces esa voluntad atrevida, esa voluntad desafiante, ahora queda sujeta totalmente a la voluntad de Dios. Es decir, no hay absolutamente nada que este hombre pueda hacer como humano para cambiar las cosas, para formar un cuadro diferente. Así como los marinos no pudieron hacer absolutamente nada para hacerle frente a la gran tormenta, no pudieron hacer nada para mantener el barco a flote, no pudieron hacer nada para preservar sus vidas, estaban en las manos de Dios. Ahora Jonás tiene que darse cuenta que él tampoco puede hacer absolutamente nada, humanamente hablando, para poder preservar su propia vida. Estaba a la merced de un gran pez y en última instancia estaba en las manos de la voluntad de un poderoso Dios. Por el otro lado tenemos también un detalle muy interesante, porque Dios preparó, dice, un gran pez. Y atenti con el verbo, preparó, dice el capítulo 2, el capítulo 1 termina de esa manera, el verso 17, preparó un gran pez, pero entonces noten que Dios en el capítulo 2 no habló. Otra vez, preparó, pero no habló. En el capítulo 1, versículo 1, comienza el libro de Jonás diciéndonos que vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás. Pero ahora cuando entramos al capítulo 2, lo que vemos es que vino el silencio de Jehová a Jonás. O sea que hay una transición notable en el libro, de un Dios que habla a un Dios que habla, que guarda absoluto silencio. Ahora le toca el turno de hablar a Dios, a Jonás, en esta situación desesperante. Dios ya había hablado, y Dios ya había hablado claramente. En el capítulo 1, verso 2 le dijo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. No hay más nada que agregar, no hay más nada que decir. No hace falta ninguna nueva revelación. No hace falta ningún tipo de confirmación. Dios había hablado con toda claridad. Lo dicho, dicho está.
Así que Dios lo que quería era que hiciera algo y la voluntad de Dios no había cambiado absolutamente para nada. Tal es así que notamos nosotros en el capítulo 3, versos 1 y 2, que la comisión que le da Jonás ahora después de haber salido de las entrañas del pez es exactamente la misma comisión que le había dado en el capítulo 1, versículo 2. Entonces acá notamos que no es Dios hablando a Jonás, sino Jonás hablando a Dios. Capítulo 1, Dios habla, capítulo 2, Jonás habla. Esa es la transición que notamos en el curso de la narrativa. Sin embargo, y esto es importante tomarlo en cuenta, si bien es cierto que Dios no le habla a Jonás en el capítulo 2, eso no quiere decir que Dios dejó de trabajar con el corazón de Jonás. Al contrario, el silencio de Jehová no significa que cerró los libros, sino que Dios va a continuar, sigue trabajando con el carácter de este hombre. Y esto me recuerda un poquito a mí, la carta del apóstol Pablo, permítame que lo encuentre esto, en Filipenses, capítulo 1. Y acá tenemos a Pablo desde el versículo 3 hasta el verso 6 diciendo lo siguiente. Yo les doy el esquema nada más. Ustedes en casa después lo pueden leer con atención. Pero dice que por lo pronto en el verso 3 Pablo le da gracias a Dios. Y le da gracias a Dios por los creyentes en Filipos. Y la razón del por qué le da gracias a Dios es porque ellos habían sido salvos por el Evangelio y mantenían o conservaban la comunión unos con otros desde el momento que Dios les había otorgado la salvación. Y luego dice este hombre que él está totalmente convencido o persuadido. Cuando da gracias a Dios por la comunión de los creyentes, hace todo esto con una total persuasión. Y la pregunta es, ¿persuadido de qué está Pablo? Y el verso 6 dice que está persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, más allá de las decisiones y acciones de los hombres, veía el poder de la voluntad, la mano de Dios, trabajando en la vida de sus hijos. Cuando nosotros somos alcanzados por el Señor y nos otorga la salvación, comienza una obra constante y que va a continuar con nosotros, Dios trabajando con estas personas que conocen a Cristo hasta el día en que Dios entonces sí cierre los libros de esta realidad o de esta historia. Así que qué lindo es eso, ¿no? Porque acá encontramos, por ejemplo, entonces más o menos lo mismo que le decía el apóstol Pablo a la gente de Filipos. Dios acá comenzó una obra con Jonás y todavía no ha terminado. Dios la va a llevar hasta el final. De la misma manera que el apóstol Pablo dice que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, a ver, hermano querido y amigo, si Dios empezó una obra y la quiere llevar al final, no resistas la voluntad de Dios. No resistas la obra de Dios, es inútil, es perder energías con algo que es imposible. Y no solamente eso, pero tenemos que tener en cuenta que las consecuencias son tremendas cuando nosotros resistimos o desobedecemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y siempre se va a hacer, en última instancia, lo que Dios quiere hacer de nosotros. Esto es algo que a los marinos del capítulo 1 les quedó muy claro. En el capítulo 1, verso 14 dice: Jehová, has hecho como has querido. Ellos tenían su religión, sus creencias, su pericia marítima, hicieron unos esfuerzos tremendos y sin embargo ellos llegaron a reconocer que con Dios no se juega. Lo que Dios quiere hacer, eso es lo que se va a hacer. Es una lástima, ¿no?, que hay personas a veces dentro de los círculos cristianos que todavía no entienden esto, que a veces le quede más claro a una persona que no conoce a Cristo que a los que pertenecen a la fe cristiana. Bueno, Jonás pasó 3 días en las entrañas del pez
nos dice el capítulo 1, verso 17, que pienso que hermenéuticamente tendríamos, o exegéticamente, debo decir, tendríamos que mirarlo con el capítulo 2, verso 1. Acá hay que tener cuidado porque los 3 días son los 3 días que nosotros consideramos, sino más o menos, según la manera de contar de los judíos, 1 día y medio, más o menos. Pero entonces, este hombre estuvo metido adentro de este tremendo ser, de este animal, de este pez, y bueno, estuvo allí metido adentro, antes de comenzar a suplicar a Dios. A modo de paréntesis, ¿qué clase de pez era este? Algunos sostienen que era una ballena, otros que se trataba de un tiburón blanco de grandes dimensiones. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, donde se describe a Jesús tomando referencia de esta historia, es interesante que él no usa la palabra ballena o la palabra tiburón blanco, utiliza un término griego que es ketos, que hace más bien referencia a una especie de serpiente gigante que era representada con la cabeza como de un perro, para que se den una idea. Y cuando nosotros revisamos literatura de la época, incluso antes del nacimiento de Cristo, tanto en la literatura griega como en la romana, se describe con esa palabra ketos a una especie de dragón o serpiente marina. Claro, uno puede decir, bueno, pero eso se trata de mitos. Bueno, no necesariamente. Nosotros vemos a través de muchas culturas la existencia de una especie de serpientes, dragones, que probablemente hayan sido animales extintos y que quedaron grabados en la memoria o en la psiquis de aquellas civilizaciones. No sé, acá no tenemos ninguna referencia a eso. Lo cierto es que no se trata de una ballena, o vuelvo a repetir, de algún tiburón de dimensiones extraordinarias. El tiburón tiene unos dientes tremendos y lo que hace es morder y despedazar. Así que no, acá se habla de que Jonás fue devorado, pero tragado completamente. Así que bueno, sea que lo que fuere, en realidad eso no es importante. Lo importante es que Dios preparó a esta criatura y fue el medio de salvataje de Jonás de una muerte segura. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó por la mente de Jonás durante todas esas largas horas metido en las entrañas de ese pez? Porque acá no estamos hablando de 1 hora o 2 horas. Este hombre estuvo metido ahí adentro, probablemente había una humedad tremenda, el olor, la oscuridad, la textura del lugar donde está el hombre allí depositado. No sé si habrá habido algún tipo de movimientos. Y uno queda completamente desconcertado tratando de entender, de tener alguna comprensión de qué es lo que está pasando, dónde estoy, qué es lo que va a pasar después, qué cosas pasaban por la mente de este señor. Y bueno, nosotros miramos el pasaje y Jonás nos recuerda algunos detalles de esa experiencia. Claro, acá tenemos que tener cuidado de no especular demasiado. Tenemos que simplemente agarrarnos de lo que dice este hombre. Noten, por ejemplo, que desde los versos 3 al 5 nos dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Así que aparentemente reconoce que estuvo en las aguas, en el mar, a lo mejor flotando, y luego hace referencia del interior, pienso yo, de este gran pez. En el versículo otra vez, versos 5 al 6, dice: el alga se enredó en mi cabeza, las plantas de mar. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos, es decir, lo encerró completamente, lo aprisionó. Y dice que cerró sus cerrojos sobre mí para siempre. Así que, otra vez,
Lo cierto es que cuando leemos esos versículos, este hombre, después de estar en lo más hondo, en lo más profundo del mar, y considerando todo perdido, decidió invocar a Dios. Piensen en esto, en esa situación perdida, de total desesperación, ahí este hombre decide doblar sus rodillas e invocar a Dios. Y pónganse a pensar, ¿en qué más podía depender este hombre? ¿A quién más podía buscar en esta situación, en esos momentos desesperados? ¿Qué otra opción tenía Jonás en esa situación tan crítica? Digo una cosa, ¿se dan cuenta por qué a veces Dios nos permite que nosotros caigamos a lo más hondos de nuestros atrevimientos? ¿Por qué Dios a veces, en lugar de actuar y frenar nuestras caídas, de agarrarnos y sostenernos en la palma de su mano, que lo puede hacer tranquilamente, Dios podría haber hecho esto con Jonás, pero sin embargo nos hace descender en lo más hondo de nuestros fracasos? ¿Y saben por qué Dios a veces hace eso? Porque a veces cuando llegamos a tocar fondo es que ahí nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad y comenzamos a levantar nuestros ojos e invocar a Dios. Nosotros ahora estamos pasando por esta tremenda crisis de la epidemia que nos tiene a todo el mundo en jaque. Y ahora la gente parece que está empezando a levantar los ojos y a implorar a Dios. Danos una mano porque no sabemos cómo resolver esto. Encontramos gobernantes que están hablando al pueblo y diciendo, pónganse a orar. Están clamando ahora la presencia y la asistencia de Dios en medio de todo esto. Sí, Dios, pienso yo, a veces nos permite caer, golpearnos, irnos hasta lo más hondo, en una oscuridad, una penumbra tremenda, para que al fin dejemos de confiar en nosotros mismos o en métodos artificiales de salvación, y que al fin doblemos la rodilla y comencemos a invocar a Dios en esos momentos de angustia. Así que esto nos ayuda a ver un poquito por qué Dios a veces permite este tipo de crisis en nuestras vidas. Porque es el momento en que nosotros decidimos ir de retorno a la presencia de Dios y pedirle su ayuda. Y bueno, este hombre entonces describe, o va a pasar a describir, su experiencia, que fue una experiencia inolvidable. ¿No es cierto? En el versículo 1 nos dice eso, desde el interior, en las entrañas de este gran pez. Jehová, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y entonces lo que va a hacer este hombre es describirnos el proceso en el capítulo 2. Es decir, en esos días que estuvo metido ahí adentro, antes de ser vomitado por este pez, este hombre va a hablarnos de qué es lo que sucede allí adentro, en esas horas. Y lo primero que nos describe es la angustia del profeta. Es decir, el estado de angustia al que eventualmente nos arrastra a nosotros el haber desobedecido la voluntad de Dios. Porque a fin de cuentas la única razón del por qué este señor está en esta debacle es porque en el versículo 3 decidió hacer todo lo contrario del capítulo 1 a lo que Dios le había dicho en el versículo 2. Y lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Se metían en unos problemas tremendos porque no prestaban atención a la voluntad de Dios en su palabra. En este caso, este hombre está sumido en una tremenda angustia ahora por haber desobedecido a Dios. Dice el versículo 2, invoqué en mi angustia, en mi desesperación. Ahora se pone a orar a Dios. Este señor debió de haberse puesto a orar cuando recibió la comisión de Dios en el capítulo 1, versículo 2. Cuando Dios le dijo, Jonás, mira, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. En ese momento Jonás debió de haber doblado las rodillas y ponerse a orar y pedirle al Señor, dame visión, dame sabiduría, dame el empuje. Si tenía prejuicios, que por cierto los tenía contra los gentiles, de pedirle a Dios que le dé la paciencia, la comprensión, la solidaridad, el amor por las almas para poder levantarse e ir a hablar a esta gente. Ahí es cuando este hombre debió de haberse puesto a orar, prepararse para el ministerio que tenía por delante. Pero no, en lugar de ponerse a orar, lo que decide es desobedecer a Dios.
Debió de haberse puesto a orar cuando en el capítulo 1, verso 6, se fue en lugar de ayudarle a los marinos que estaban tratando de mantener el barco a flote. Tiene que bajar el capitán del barco a sacudirlo y decirle: dormilón, ponte a orar a tu Dios. ¡Qué vergüenza que es eso! Allí fue donde este hombre debió de haberse puesto a orar en medio de la tormenta y pedirle a Dios perdón y que pueda restaurarlo y salvar al resto de la tripulación. Y no, tampoco hizo eso. Tuvo que esperar caer hasta el fondo del abismo para entonces acordarse de Dios y comenzar a orar. Gracias, que por lo menos hizo eso. Hay personas que arruinan su vida y sin embargo son rebeldes, continúan en esa rebelión y terminan totalmente arruinados y en el peor de los casos arruinados para el resto de la eternidad. Vayamos en oración a Dios en medio de las tormentas. Ahora bien, acá se habla entonces de angustia, que está asociada al miedo, a la ansiedad que nos abordan los momentos difíciles. Y en este caso tenemos la angustia de un hombre por la desobediencia sin beneficio. Nosotros a veces pensamos que si desobedecemos a Dios vamos a lograr algún resultado positivo. Pero nunca se saca algo positivo desobedeciendo a Dios. Este hombre ahora está tremendamente angustiado justamente por las consecuencias de su desobediencia. La desobediencia trae beneficios negativos, los efectos de la desobediencia. Está angustiado por la separación con su Dios, la relación fracturada o partida. Dice este hombre en el versículo 4, entonces dije, desechado soy. Él está describiendo cómo se sentía allí adentro. Y él se sentía de que Dios lo había desechado, lo había tirado a un costado. Estaba equivocado. Él está expresando cómo se sentía. Estaba expresando cómo interpretaba la situación que estaba encarando. Él se sintió desechado, pero Dios, sin embargo, nunca desechó a Jonás. Porque nos dice el texto que preparó a ese gran pez para rescatar a este hombre de una muerte segura. Así que, angustiado por una obediencia sin resultados favorables, angustiado por la separación de Dios y angustiado también por la realidad de una muerte segura. No hay escape de esta situación. Dice en el versículo 6, tú sacaste mi vida, dice, de la sepultura. Y noten ustedes que luego en el verso 7 más o menos describe o amplía ese estado angustioso cuando dice, mi alma desfallecía en mí. Ahí nos abre el corazón, nos mete en el estado emocional que estaba atravesando este hombre. Yo pensaba, hermanos queridos, cuánta gente hay alrededor nuestro, cuánta gente hay en el mundo que se hunden en el abismo de la desesperación, del enloquecimiento, por haber desobedecido la voluntad de Dios para sus vidas. No hay necesidad de caer en ese estado. Si nosotros pretendemos ganar algún beneficio desobedeciendo a Dios, vamos a perder siempre, nos vamos a equivocar, lo vamos a experimentar en carne propia. Esto es innecesario, no seas desobediente a la voluntad de Dios para tu vida. Número 1, entonces, la ansiedad o la angustia del profeta. Número 2, la esperanza del profeta. Dice allí este hombre, en mi angustia invoqué a Dios. Miren qué ironía, porque el hombre en el capítulo 1 había huido de la presencia de Dios. Y ahora que se la ve negra, sale corriendo a buscar la presencia de Dios en medio de todo esto, ¿no es cierto? Así que lo busca desesperadamente para que le dé una mano en esta situación imposible de librarse por sí mismo. Esperanza es una palabra hermosa. En este caso, esperanza de que Dios lo escucha. Porque de lo contrario nunca hubiese elevado la oración. Hubiese hecho lo que pasa en el capítulo 1, cuando lo pescaron al hombre de que era responsable de toda la tormenta y qué sé yo, y dijo, échenme al mar. Ahí vemos a un hombre que tiró la toalla. Pero aquí en este caso no lo vemos haciendo lo mismo, lanzándose en las entrañas del pez y diciendo, bueno, se terminó, y esperar el momento fatídico.
No, la última carta y la única carta que le quedaba a este hombre era la oración. Y entonces dice que este hombre tuvo la esperanza en eso único que tenía en ese momento, esperanza en la oración, en un Dios que escucha cuando estamos en lo más hondo de nuestra desesperación. El verso 2 dice, Él me oyó. Versículo 2 en la tercera parte dice, mi voz oíste. Versículo 7 dice, mi oración llegó hasta ti. Qué cosa tremenda, qué lindo. Porque todo eso que nos dicen esos versículos no hablan de Jonás, sino que hablan del Dios de Jonás. Un Dios que a pesar de lo malo que somos, de lo mal que procedemos, de ser obstinados y rebeldes, cuando buscamos a ese Dios, Dios inmediatamente da el paso adelante. Y eso es justamente lo que este hombre nos dice en el capítulo 4, verso 2. La clase de Dios que es este. Estas palabras de Jonás nos hablan del Dios de la Biblia, del Dios de Jonás, no de Jonás mismo. Jonás, si se puede decir algo de Jonás, es que Jonás defraudó a Dios. Pero Dios en ningún momento defraudó a Jonás. Nosotros muchas veces defraudamos a Dios, pero ¿saben una cosa? Dios nunca nos defrauda a nosotros. Siempre tiene el oído inclinado para escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones. Esperanza en un Dios que escucha. Número 2, esperanza de un futuro mejor. Esto es algo muy raro, ¿no? Pero en el verso 4, a pesar de toda la parte negativa de lo que dice este hombre, dice, mas aún veré tu santo templo. Esto es los comentaristas no dan en el clavo con las interpretaciones, algunos lo pasan de largo esa frase, pero para mí es algo que nos tiene que detener a reflexionar. Me hace acordar un poco a Job, un hombre que se veía arruinado y abandonado por Dios debido a lo que le había afectado en su vida. Y sin embargo este hombre en medio de toda su agonía dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Creo que Jonás está diciendo lo mismo con otras palabras. Tiene la esperanza de que Dios es su Redentor, que de alguna forma él va a sacar algo positivo de todo esto por la gracia de Dios, no por los méritos de Jonás. Con todo esto, aunque voy a ver la muerte, aún voy a ver el templo, el lugar donde está la presencia de Dios, donde Dios habita en su santa morada. Así que, a primera vista, su angustia, como la describen estos versículos, pareciera que nos deja con un hombre sin esperanza, arruinado, acabado, pero desde el momento que empezó a orar, que empezó a buscar a Dios, que empezó a confiar en la gracia de Dios, vemos que puso su esperanza en el lugar correcto. Antes había puesto su esperanza en su libertad de decisión, en escaparse, en el barco que flotaba en medio de la tormenta, en los marinos y la pericia que tenían en asuntos de navegación, pero todas esas eran esperanzas ubicadas en el lugar incorrecto. Pero ahora vemos a un hombre que ubica o centra su esperanza en el lugar correcto, que es la providencia divina, la esperanza del profeta. Número 3, la redención del profeta. Verso 6 dice, sacaste mi vida de la sepultura. Dios lo sacó. No fue Jonás el que se salió de esa situación. No es que este hombre empezó a nadar desesperadamente, luchó contra las fauces de esta bestia que se lo había tragado. No, dice, este hombre reconoce que es Dios. No salió por sí solo de esta situación. Dios lo liberó de una muerte segura. No había escape de esto. Jonás la tuvo clara en este momento cuando enfrenta la muerte. Nosotros, de la misma manera, a veces deberíamos tomar en cuenta esto, porque a veces asumimos, los seres humanos, y especial en esta sociedad hedonista, de excesiva confianza en uno mismo, que pensamos que todavía teniendo cierta cantidad de años por delante, que estamos lejos de la sepultura. Y sin embargo, Pablo nos dice que todos nosotros ya estamos en la sepultura. Cuando Pablo le escribió a los creyentes en la ciudad de Éfeso, les hizo recordar los días antes de haber conocido a Cristo. Y Pablo les dice que se acuerden que en otro tiempo ellos estaban muertos en delitos y pecados.
Algunos han tratado de reinterpretar la palabra muerte en ese pasaje bíblico, pero Pablo utiliza deliberadamente el concepto no de que estaban dormidos o entumecidos o adormecidos, dice estaban muertos. Personas que eran incapaces de poder librarse de esa situación. Estaban muertos en delitos y pecados. Estamos allí atados a una muerte permanente, eterna. Somos sepulcros. Estamos viviendo en un cementerio de almas. Así que la Biblia es clara en esto. Estamos todos nosotros, los que no tenemos a Cristo, muertos en delitos y pecados. Estamos en una sepultura espiritual y necesitamos del poder de Dios para que Dios nos saque de esa condición y nos traiga la vida. No hay nada que la voluntad del hombre pueda hacer para librarse de esa sepultura. No hay nada que pueda hacer otro hombre para sacarnos de la sepultura. Ningún ministro, ninguno de estos falsos apóstoles de la actualidad, ningún ideólogo, ningún espiritualista, nadie puede librarnos de nuestra sepultura espiritual. Solamente Dios, mediante su gracia y su poder, puede otorgarnos la vida. La redención del profeta no fue por sus méritos, o porque valía la pena salvar a este hombre, o qué sé yo, porque era el único profeta que Dios tenía a mano para poder enviar a Nínive y hablarle a toda esa gente pecadora, a esa sociedad perdida, y hablarles de la palabra de Dios. Dios no necesitaba a Jonás para que le haga un favor. Jonás necesitaba a Dios. Los marinos del capítulo 1 necesitaban a Dios. La sociedad de Nínive necesitaba a Dios. Nosotros necesitamos a Dios, sin excepción alguna, todos, y todos los días de nuestra vida. Y Dios respondió a esa necesidad por gracia. Por eso Jonás lo describe en el capítulo 4, verso 2, como un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Y por último tenemos el voto del profeta. Dice en el versículo 9, en la primera y segunda parte, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. El voto de un profeta es voto a la obediencia, y voto a la obediencia absoluta. Es el voto al sacrificio, es un voto a la consagración, a vivir bajo la normativa de la palabra de Dios, a ser un parlante de Dios, a ser un representante de Dios. Ese es el voto de un profeta, de un profeta, una vida totalmente entregada, consagrada a Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, que es el famoso Sermón del Monte, el Señor habla de un contingente de personas que dicen esto. Jesús dijo en el capítulo 7, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, esto es el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí tenemos entonces personas que trabajan para el Señor, hacen cosas en el nombre del Señor, y sin embargo Jesús dice, no tengo ninguna relación con ustedes. Y claro, uno mira esto y dice, pero bueno, ¿cómo es el asunto? Bueno, allí en el verso 21 está la regla. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que entrarán al reino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La religión no me va a meter en el cielo. Una señora dijo no hace mucho tiempo que a punta de dólar te meto en el cielo. No, los dólares no me meten en el cielo. Yo no puedo comprarme la salvación. Ninguna persona me puede meter en el cielo. Nosotros hacemos votos a Dios y el voto que tiene peso es hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Pensemos un momento cuántos votos le hicimos a Dios en nuestra vida de cristianos. A ver, cuando nos acercamos a la cruz y aceptamos a Cristo como Salvador personal,
¿Cuántos de nosotros en el momento de la confesión dijimos, te acepto como mi Salvador? Nos ayudaron a hacer la oración de fe, te acepto como Señor, te doy mi vida, te doy mi tiempo, te entrego mi familia, te entrego mis bienes y qué sé yo, y hacemos una cantidad de promesas y de votos al Señor. Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos votos que nosotros hicimos al Señor los estamos cumpliendo? ¿Cuánto de lo que le decimos al Señor en oración, Señor, voy a hacer esto, lo estamos haciendo? Un hombre de Dios es el que cumple con sus votos. En este caso vemos a este hombre de Dios, después de haber aprendido la experiencia, que decide cumplir los votos que ha hecho al Señor. Es decir, dar marcha atrás y empezar otra vez de nuevo, pero empezar con el pie correcto. Ya vamos a mirar cuando entremos al capítulo 4, que a pesar de todo, y esto es lo contradictorio de toda la historia, ¿no? Que a pesar de que este hombre dice voy a cumplir mis votos, lo vamos a volver a ver en el capítulo 4 fallando otra vez a Dios. Es decir, cayendo en la misma situación de desobediencia que en el capítulo 1. Una cosa muy extraña que ya lo vamos a ver en su momento, especialmente en los versos 1 al 3 del capítulo 4. Por ahora nos concentramos en esto. Así que este hombre decide cumplir sus votos. Y entonces Jonás, después de su experiencia, nos deja una importante advertencia en el verso 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Las personas que deciden obstinadamente seguir sus fantasías, sus ilusiones, bueno, lo que están haciendo es dejando pasar la misericordia de Dios, la compasión de Dios en medio de nuestras penurias. La salvación del hombre, hermanos queridos, no descansa en su pericia, no descansa en sus méritos, no descansa en qué condición social me encuentro, o si valgo la pena, o en estoicismos, ¿no es cierto? Decir yo voy a encarar la vida y a mí no necesito ayuda absolutamente de nadie. Cuando el hombre llega al fondo del abismo y se hunde en la mayor de las desesperaciones, allí es donde este hombre llega a descubrir que en definitiva, como dice el verso 9, la salvación es de Jehová. No es de los hombres, no es de mí mismo. La salvación, el único recurso que tenemos para la salvación es Jehová, es el Dios que se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Dios, para terminar, preparó un gran pez para rescatar, para redimir de la muerte a Jonás. Hace 2000 años Dios preparó un cuerpo. Dios asumió forma humana para venir a este mundo y entonces devorarnos con sus palabras, devorarnos con su ternura, guardarnos, no para destruirnos, sino para cobijarnos, para protegernos, para meternos en los huecos de su mano y de esa manera preservar nuestras vidas, para darnos la salvación. La única fuente de salvación del hombre, tanto siempre fue Dios, pero desde el que vino es Jesucristo hasta en la actualidad, la única arca de protección, la única fuente de salvación es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. El libro de Hechos nos dice en el capítulo 4, verso 12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estamos viviendo tiempos difíciles, y no necesariamente por el tema del coronavirus. El mundo vive metido en una tempestad de pecado, de ruina, de corrupción. Moralmente el hombre se va desmoronando, cada vez vamos teniendo menos criterios de moralidad. Estamos perdiendo el norte. La gente se está hundiendo en desesperación. Bueno, el único medio de salvación es nuestro soberano Dios, que vino a otorgarla a través de la obra y persona de su Hijo Jesucristo, que derramó las gotas de sangre, esa purísima sangre en la cruz del Calvario, para ofrecernos a nosotros ahora un medio de salvación, el rescate de Dios de cada uno de aquellos que, otra vez en la angustia, tienen que encarar la muerte eterna. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si estás en angustia y en desesperación,
por haber desobedecido a Dios, bueno, sabes una cosa, es lo que hizo Jonás. En medio de la angustia, invoca a Dios, invoca su perdón. Ven a Jesucristo, dobla tus rodillas delante de Él, no seas obstinado, no seas obstinada. Abre tu corazón, explícale cómo te sientes. Y Dios es un Dios de compasión que inclina su oído y nos ofrece a Jesucristo para darnos el perdón y la vida eterna que no merecemos. Ojalá que esta historia nos pueda hablar al corazón. Un corazón que fue tratado debidamente por Dios a los marineros, el corazón de Jonás, y ahora a través de su palabra tratando con el corazón de cada uno de nosotros. Quiera Dios entonces que esta porción de la Biblia pueda tocarnos y pueda transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta historia y te damos gracias por tu palabra que ha sido preservada justamente para hablarnos al corazón. Te rogamos, si hay alguien que no te conoce, que a través de esta historia tú puedas tocar ese corazón, que puedas abrirlo para que tu palabra penetre en lo más hondo y lo puedas traer a los pies de Jesucristo para otorgarle la redención y la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Oramos con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.